¿Ha sido Colombia un país siempre violento? ¿Ha sido Colombia un país marcado por permanentes conflictos y fracasos constantes en sus procesos de paz? ¿Qué papel han jugado en la conformación del Estado y de la nación los conflictos internacionales? ¿Qué papel ha jugado en la relación de los conflictos con Perú, tanto en el Caquetá como sobre Leticia o la pérdida de Panamá? ¿Cuáles han sido las capacidades y los mecanismos de construcción del Estado desde una perspectiva del control territorial? Para entender estas discusiones, conversaremos hoy con el historiador egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Camacho Arango, quien además tiene un doctorado en Historia de la Universidad de París I, Panteón La Sorbona, y que actualmente trabaja como docente investigador en el Centro de Estudios de Historia de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Camacho, hay una idea en los colombianos en la segunda mitad del siglo XX, a comienzos del siglo XXI, y es que siempre hemos vivido en una sociedad muy violenta. Un historiador que usted conoce muy bien, que es Malcolm Dees, afirmaba en alguna ocasión que esa es una idea deforme con respecto a la historia del país, que incluso en el siglo XIX los periodos de tranquilidad eran largos y prolongados. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. A mí me parece que el origen es los últimos años. Yo diría que los últimos 40 años, 50 años, los colombianos hemos vivido, la mayor parte de los colombianos que hemos vivido en estos años, para nosotros la violencia se volvió parte del paisaje y asumimos que siempre ha sido así y también que siempre va a ser así, y eso me parece que es un error. A esa ilusión yo creo que hay que agregarle otro problema, y es el hecho de que en los colegios ya no se enseña historia, se enseña ciencias sociales, donde ese mismo presente de los últimos 40, 50 años también toma unas dimensiones gigantescas y reduce la parte histórica. Entonces hay un desconocimiento del pasado, faltan miradas críticas sobre los años anteriores, es decir, digamos los primeros 150 años de la República, y yo creo que esos factores juntos han creado esta ilusión de que aquí siempre hemos vivido en guerra. Se lo pregunto porque en uno de los proyectos que usted ha participado, que se llama o se denomina Paz en la República, hay un análisis muy profundo sobre, digamos, distintos momentos de negociación de la paz, de terminación de la guerra, y quiero arrancar en ese análisis y en esta idea, aludiendo a Malcolm Dees, con una afirmación muy importante o con un hecho muy importante, y es cuando hacia finales del gobierno de Mariano Ospina Rodríguez entrega un informe sobre la guerra y sobre todo la década de 1850. Sí, eso es muy interesante. Mariano Ospina Rodríguez ya había hecho un ejercicio parecido en 1842 como ministro del Interior. En ese momento había terminado la Guerra de los Supremos y él hace una especie de balance y empieza a enumerar las causas de esa guerra. Pues es una enumeración bastante larga, más o menos desordenada, diría yo. Cuando él repite el ejercicio casi 20 años después, en 1861, ya como presidente de la República, que está viendo peligrar su vida incluso, no solo su presidencia, por el ataque que viene comandado por Mosquera, en ese momento él ya tiene no únicamente la Guerra de los Supremos, sino la Guerra del 51, la Guerra del 54, y esta guerra que lo tiene contra las cuerdas, tiene esos otros puntos de comparación que le permiten a él abstraer y no quedarse simplemente en una enumeración de un caso específico, sino buscar puntos en común y diferencias que le permite hacer como una especie de teoría para esas primeras guerras civiles de la República, que en ese momento se llama Nueva Granada y luego Confederación Granadina, y que también le permiten o le permitirían en teoría buscar una fórmula para la paz. Había una de las alusiones importantes en este informe de Ospina Rodríguez, es que tenía que ver, por ejemplo, con un fenómeno que era reincidente o que llevaba a la reincidencia de la guerra permanentemente, y era la manera en que se entendían los indultos que se otorgaban al finalización de las guerras. Digamos que resumiendo lo que él dice, podríamos decir nosotros que él enumera como 3 causas principales. Impunidad sería la primera, la más importante para él, demasiadas libertades la segunda, y falta de medios del Estado la tercera. Vamos a la primera, que es impunidad.
Lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en estas guerras del siglo XIX, y sobre todo cuando tenemos como en la cabeza los fines de conflicto de los últimos 40 años y volvemos a este periodo con el que empezamos, es que en el siglo XIX estas guerras, estos conflictos internos de dimensión nacional no se resuelven conversando, no hay diálogos de paz. Entonces, hay un bando que vence al otro y que lo aplasta o lo puede aplastar. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. No es que yo dejo de luchar, eso pasa al final de los 1000 días y pasa al final de los Supremos únicamente en el Caribe, porque los Supremos tuvo diferentes teatros de guerra. Pero entre esa primera guerra que es los Supremos y la última que es los 1000 días, que ya termina en el siglo XX, va a haber una serie de guerras civiles que terminan es por las malas. Entonces, claro, está la tentación de tanto del vencedor como del que está mirando el asunto de pensar que al enemigo lo voy a acabar, lo voy a aplastar. Y teóricamente habría como dos posibilidades. Una, efectivamente esa, acabar con el enemigo, hacerlo desaparecer. Y la otra, que es la contraria, ser clemente, ser benévolo, perdonarlo, pensando que las personas pueden cambiar y que ese cambio va a significar que no se repita la guerra. En el otro extremo, en el que se ubica Ospina, el objetivo es el mismo, es decir, que no se repita la guerra civil, pero la concepción de la naturaleza humana me parece a mí que es diferente. La gente no puede cambiar, por lo tanto, hay que castigarla y, si es posible, hay que hacerla desaparecer. En esa discusión uno tendría que preguntarse si hay unas características de la guerra y de la paz diferentes entre el siglo XIX y el siglo XX. Claro, claro, desde luego. Mire, yo no me atrevería a hacer una generalización así 19 contra 20, pero lo que sí puedo hacer es dar algunas características, por ejemplo, de la guerra que yo estudié en este proyecto que se llama Paz en la República. En este proyecto yo estuve encargado de la paz que sigue a la Guerra Civil de 1854, y es una paz que dura aproximadamente unos 5 años, hasta 1859. Y este es otro punto importante que a mí me parece que vale la pena recalcar. Si uno quiere entender la paz, tiene que entender la guerra. Aquí sí funciona esa metáfora tan traída y tan llevada de las dos caras de la misma moneda. Yo creo que ahora y en el pasado, si uno quiere pensar en la paz, tiene obligatoriamente que pensar en esa otra cara oscura que es la guerra. ¿Y cómo fue esa guerra? Y esto nos puede ayudar para hacer una comparación con los conflictos que hemos vivido en el siglo XX. Fue una guerra particular por varias razones. Tuvo mucho de guerra de clases, porque es una guerra en la que se enfrentan, por un lado, los artesanos organizados políticamente en unas sociedades o unos clubes llamados sociedades democráticas, y se alían con una parte del ejército, sobre todo con el cuartel de caballería que está ubicado aquí en Bogotá. Y ellos dan un golpe de Estado, cosa que es bastante rara en la historia de Colombia, y lo dan unidos en contra del presidente de la República y en contra de los partidos, digamos, que se van a unir en contra de ellos. Entonces vamos a tener dos bandos enfrentados, y la explicación que se ha dado para este golpe ha sido de que ellos dan el golpe, los artesanos y los militares, por cuestiones de libre cambio, porque ellos no quieren una apertura o una primera apertura económica, y yo creo que se ha reducido mucho el papel que tuvieron los militares en esta guerra. Y el papel que tuvieron los militares fue importantísimo, porque había otra cuestión grande, no era únicamente la cuestión del libre cambio la que estaba en juego políticamente en ese momento, sino la cuestión misma de la supervivencia del ejército. Había muchas personas, y no solamente liberales, que querían acabar con el ejército. Entonces yo diría, para tratar de responder un poco la pregunta grande, yo creo que hay unas preguntas grandes como el modelo económico, como la forma que deben tener las fuerzas del orden, también la participación de los prohombres de los partidos que van a luchar en esas guerras, y muchos de ellos van a morir en esas guerras, que son características que no vamos a encontrar
en el siglo XX, me parece a mí. Ese golpe de Estado tiene que ver con, bueno, ya lo explicaba usted, con los artesanos, pero fundamentalmente con una reducción muy sensible del tamaño del ejército, que pasa a ser por debajo de 500 efectivos para un país que todavía tenía un territorio superior a 1.500.000, 600.000 kilómetros cuadrados. Era una fuerza realmente exigua. Y esto lo digo es para poderle preguntar algo que es importante. Tenemos la idea, o algunos suelen tener la idea, de que el Estado del siglo XIX era tan grande como el actual. El Estado del siglo XIX era demasiado pequeño y muy fragmentado. Sí, y si pensamos que el Estado hoy en día es pequeño, pues imagínense cómo era eso hace 150 años, que es pues más o menos el periodo del que estamos hablando. Y sobre todo, en esta coyuntura de medio siglo hay una crisis económica grandísima y, por ejemplo, cuando yo lo comparo con Perú, en Perú hay una bonanza por el guano, que son estos excrementos de los pájaros que ellos empiezan a exportar y que les traen una cantidad de abono. Claro, y que se vendieron muchísimo y que le trajeron muchísima riqueza, muchísima prosperidad al Perú de medio siglo. Esto era otra cuestión diferente. La Nueva Granada, la Confederación Granadina en este medio siglo tenía unos medios muy limitados y ese era uno de los argumentos para acabar con el ejército, la cuestión del ahorro, lo cual pues tenía sentido, era sensato, pero no era el único argumento. El argumento principal era que tener una especie de casta militar separada de la sociedad no era una buena idea porque existía siempre la posibilidad de que pasara lo que pasa en 1854. ¿Y cuál era la opción que se proponía? Era una milicia, es decir, otro tipo de organización militar en el cual la frontera entre lo civil y lo militar no está tan marcado. Es algo parecido a lo que hoy en día serían los Boy Scouts, es decir, un grupo que se reúne los fines de semana para tener algún entrenamiento. En los Boy Scouts yo me imagino pues que no hay tiro ni ese tipo de cosas, en estas milicias sí lo había, pero al terminar los entrenamientos el personaje que ni siquiera creo que se tuviera que poner uniforme, vuelve a su casa y vive su vida común y corriente. Esto es importante lo que usted está diciendo porque uno podría pensar que hay una especie de antimilitarismo en la clase política colombiana. Pues yo creo que sí, y volvemos nuevamente a estos últimos 40, 50 años, cuando uno dice eso, que no, que este es un país profundamente antimilitarista, a uno lo miran raro y le dicen, bueno, ¿usted en qué país vive? ¿En qué está pensando? Pero si usted se pone a comparar estos últimos años con por lo menos los 200 años que llevamos de vida republicana, estos son años que yo diría que son excepcionales, porque la clase política colombiana o las clases políticas que se han sucedido a lo largo de los años no han sido ni mucho menos militaristas. Y si usted se pone a pensar en lo que nosotros consideramos los militares del siglo XIX, yo creo que falta mucha más investigación, porque nosotros pensamos, cuando nos dicen militares del 19, y no hablo de la independencia, sino de los que sobreviven a la independencia y siguen, pienso en Mosquera, en Herrán, en Tomás Herrera, bueno, en fin, en una cantidad de personajes, en el general José Hilario López. Este es un tipo de militar, pero hay otro tipo de militar que no podemos llamar de escuela, porque en el siglo XIX las escuelas militares aparecían y desaparecían, fueron muy efímeras. Hay otro tipo de militar que es el militar que yo llamaría más bien de carrera en el siglo XIX, que está ahí, que no tiene las conexiones, que no tiene los amigos, que no tiene la familia que tienen estos otros personajes y que yo creo que hemos estudiado muy poco y que merece mucha más atención. ¿Esto tiene alguna relación con el hecho de que Colombia ha tenido pocos conflictos internacionales, prácticamente escasos, casi que uno nomás? Pues yo creo que sí, porque pues, esa es otra hipótesis del profesor Malcolm Dees. Él dijo en alguna ocasión que había que tener en cuenta el hecho de esa paz casi permanente en las fronteras para entender nuestro conflicto o nuestros conflictos del siglo XX al menos. Y en la investigación que yo hice para el proyecto de paz en la República, una de mis hipótesis fuertes es justamente esa, y yo creo que nadie le había parado bolas a eso. Se ha hablado de la paz del gobierno Mayarino. Mayarino es el vicepresidente que queda encargado del poder ejecutivo después de que cae la dictadura de Melo, que solamente dura 8 o 9 meses, y en el gobierno de él, que es solamente de 2 años, porque él termina el periodo
de José María Obando, que solamente gobierna su primer año, hay una verdadera paz, hay una tranquilidad, hay una concordia entre los colombianos que sigue en los primeros años del gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. ¿Y qué pasa cuando uno mira de cerca esos 4 años? Que hay una serie de amenazas externas que yo creo que no hay otro momento en la historia republicana de Colombia en que hayamos vivido algo así. Está por un lado una amenaza de guerra con Venezuela, está por otro lado una amenaza de desembarco de Marines de los Estados Unidos y está también la amenaza de la flota británica que está en el Caribe. A mí me parece que hay que tener en cuenta esos factores, esas presiones externas, para entender esa concordia y esa paz interna, por lo menos en ese momento. Le tengo que preguntar por un hecho, usted conoce muy bien que es el conflicto con Perú a propósito del Amazonas y de Leticia. ¿Cómo casa ese conflicto en esta historia nacional? Ese conflicto casa de muchas maneras, a pesar de que ha sido muy poco estudiado y se le ha prestado muy poca atención, en el sentido de ser un factor de paz interna. Yo creo que casa muy bien. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de la violencia de los 40 y pues por obvias razones, pero se nos olvida un poco que hubo una primera violencia, una violencia que empieza en Boyacá y en Santander, en la transición de los gobiernos conservadores de los años 20 a los liberales de los años 30. Y a mí me da la impresión, esa violencia es localizada, pero es fuerte, es virulenta y va más o menos del 30 al 32. Y yo tengo la impresión muy fuerte de que el conflicto de Leticia, es decir, la noticia de que había una guerra con un país vecino, hace que estos enemigos liberales conservadores boyacenses y santandereanos depongan las armas por un momento y estén pensando más bien en la defensa del bien común que en la defensa del partido. Yo metería, digamos, el conflicto de Leticia en ese rompecabezas de esa manera. ¿Cómo fue ese conflicto? ¿Cómo se presentó? Ese conflicto fue un conflicto muy particular, fue un conflicto que se presentó por, según mi interpretación, por hechos muy pequeños. Se ha presentado el conflicto como una consecuencia de las tensiones por el caucho, de cuestiones económicas, geográficas, geopolíticas, digamos, muy grandes, pero cuando uno mira la cronología de cerca uno se da cuenta que eso no es muy cierto. ¿Por qué razón? Porque es que el caucho empieza a decaer en la Amazonia, sobre todo peruana y sobre todo brasilera, más o menos desde 1911-1912. Es decir, que en el momento en que estalla el conflicto de Leticia en el 32, ya tenemos 20 años de crisis. Y ya el caucho no es ni mucho menos lo que había sido a finales del 19 y a principios del 20. Entonces yo creo que cuando uno pone la lupa y mira de cerca, y sin ignorar desde luego ni la geografía ni la economía, que son muy importantes, pero cuando uno le agrega a eso elementos que por algunos historiadores son considerados un poco anecdóticos, pero que a mí me parece que tienen que entrar en la explicación general, uno se da cuenta, y eso lo muestro en mi libro, que la cuestión es un poco más sencilla, digamos, y que se hubiera podido evitar más fácil. El Estado colombiano va a ese conflicto prácticamente sin preparación militar. Y ya se había sucedido la toma de Caquetá por fuerzas del Perú en 1911, en la que el Estado colombiano no tenía ninguna preparación militar y el Perú sí la tenía. ¿El Estado qué hace para responder a semejante desafío? Pues aquí volvemos al tema del antimilitarismo. Aquí lo que evidencia el conflicto de Leticia es la precariedad y el olvido en que el Estado colombiano, ya en este momento, porque ya estamos en la República de Colombia en el siglo XX, tiene a sus fuerzas militares. Entonces, de un momento a otro, en Bogotá se dan cuenta que están frente a un conflicto internacional y que no tienen con qué enfrentarlo, no hay medios que aseguren la victoria. Y a mí me parece que es bastante meritorio tanto del gobierno de Olaya Herrera como de los militares colombianos de esa época y de, obviamente, la sociedad civil que se une alrededor de esta causa, empieza a apoyarla de diferentes maneras, entre ellas económicamente, y en cuestión de 9 meses, que es lo que dura este conflicto, Colombia, si bien no se puede decir que gana el conflicto porque no lo gana, el conflicto termina, digamos, por las buenas, por los medios diplomáticos,
Colombia sí se encuentra en una posición mucho mejor que el Perú, cuando al principio del conflicto era todo lo contrario. ¿Y hasta qué punto esto se puede explicar por la situación interna de cada país? Yo creo que bastante. No es únicamente la unión colombiana alrededor de la bandera, digamos, y del territorio que ha sido mancillado, que ha sido usurpado, sino que también cuando lo comparamos con la situación de Perú, en Perú la situación política interna era caótica. Y esa situación política interna caótica se va a reflejar en la manera en que ellos van a defender su territorio. Entonces, aquí veo como una simetría, así como lo exterior puede influir en lo interior, en este caso, la situación interna peruana influye en esa defensa de ese territorio, que además hay que decirlo, y eso es algo que la gente no tiene claro, bueno, no creo que no tiene por qué tenerlo, Colombia ni perdió esa guerra ni perdió territorio. El trapecio amazónico fue fruto de un tratado diplomático entre Colombia y Perú, y si a mí me preguntan si Colombia ganó o perdió territorio por ese tratado, yo diría que Colombia ganó territorio. ¿Por qué? Porque la aspiración peruana era llegar hasta el Caquetá y pasar la frontera por el Caquetá. Lo que logra Colombia, por habilidad de sus diplomáticos, es proyectar ese trapecio y tener unos, no sé, 150, 200 kilómetros de costa sobre el Amazonas. Entonces, en lugar de ser una pérdida bélica, es más bien una ganancia diplomática anterior. Y esa es la que se defiende en Leticia en el 32. Me toca por tiempo hacerle una última pregunta que es clave en este contexto, y es ¿qué significa Panamá y qué significó la pérdida de Panamá? ¿Qué significó la pérdida de Panamá? La pérdida de Panamá a mí me parece que fue muy importante, y aquí hay que hablar de otro periodo de la historia de Colombia que también es muy mal entendido, y es la primera mitad del siglo XX. Yo diría desde 1902, cuando termina los 1000 días, y 1903, que es la pérdida, la separación de Panamá, hasta el 46, más o menos 48, que es cuando empieza la violencia grande. Este es un periodo bastante pacífico. Yo no voy a negar, ni mucho menos, que hubo una masacre de las bananeras, que por allá hubo también una masacre de unos estudiantes, de unos artesanos, eso nadie lo va a negar, pero cuando uno lo compara con el medio siglo anterior, es decir, con esas guerras civiles del siglo XIX, esta es una situación completamente diferente. ¿Y dónde entra Panamá acá? Panamá entra en la medida en que eso significó una crisis, digamos, una crisis de identidad nacional, porque eso no había pasado en las guerras civiles anteriores. Y una de las consecuencias claras de la Guerra de los 1000 días es esta secesión. Es decir, que el país reduce su territorio y que una parte que era integrante de la nación y del territorio se va y arma rancho aparte. A mí me parece que eso pone a los partidos y al pueblo también, y no únicamente a las cabezas de los partidos, sino a los colombianos en general, a reflexionar sobre las consecuencias que hay que pagar por enfrentarnos entre nosotros, y me parece que esa es una razón importante para entender esa concordia. Bueno, hay otras, pero esta es una importante para entender esa concordia de los primeros 40 años del siglo XX. Profesor Camacho, le agradezco mucho haber participado en Hechos y Relatos de Nación. Gracias por la invitación.